Las circunstancias son difíciles, el lugar, como bien has dicho, es una casa de prostitución, pero más que una historia de dos niños, al final es una historia épica familiar. Lo que trata de mostrar la novela es, pues bueno, el coraje de la gente para buscarse el porvenir, ¿no? Y yo creo que la novela en eso es lo que enfatiza. Sobre todo porque yo quería empezar con el Barranco del Lobo y con la Guerra del Rif, por contextualizar la época. Al final se va uno sumergiendo en la novela y va viendo que, bueno, que también esa parte es anecdótica, porque lo verdaderamente donde transcurre la novela es en Villalata, aquí en Sevilla. Con lo cual, contextualizarlo en la época a partir de un desastre, de una parte de nuestra historia que es muy poca conocida, creía que podría ser un buen punto de inicio, ¿no? Sí, Gonzalo para mí es el más desgraciado de todos. Yo creo que Gonzalo, y se ve en la novela que Gonzalo prácticamente todas las armas que podría tener para afrontar la vida se le han ido quitando una a una, ¿no? Con lo cual es un ser bastante desgraciado. Sin embargo, Che y Davinia son las dos verdaderamente protagonistas de la novela, son las dos grandes mujeres y su hazaña es el sobrevivir día tras día y hacerse auténticas, ¿no? Al final, ya digo, la novela es una historia de dos grandes mujeres. Yo creo que Che y Davinia va a quedar en el recuerdo de los lectores para siempre, son dos mujeres antagonistas pero que se complementan a la perfección y ellas son la gran riqueza de esta novela, las dos mujeres, ¿no? Sí, Antoine Morandé es el lado moderno que no tiene ninguno de los protagonistas. Él viene de Francia, viene de recorrer el mundo. El resto de los protagonistas nunca han salido de Villalatas. Y en Villalatas ni siquiera ha llegado la modernidad de la electricidad, como le cuenta Antoine Morandé a Gonzalo Salazar, ¿no? Es decir, a través de los ojos de Antoine Morandé, Gonzalo va descubriendo que hay un mundo ahí fuera que el pobre no llegará nunca a descubrir, ¿no? Sí, su lucha es inquietante. Su lucha en todo caso sería inquietante, ¿no? Porque él trata de buscar esa modernidad, él trata de vivir en un nuevo siglo. La novela se desarrolla al final del siglo XIX, principio del siglo XX. Por eso pone incluso la imagen de la exposición de París, tan famosa, ¿no? que fue el año mágico de la luz, donde las fuentes se encendían y Antoine Morandé descubre que hay fuentes que se iluminan y calles por donde la gente ni siquiera transita, sino se mueve como el carbón, ¿no? Con lo cual, todo ese tiempo del porvenir, porque el subtítulo de la novela es En los tiempos del porvenir, lo va tratando de ganar Marcelo, pero hay Gonzalo, pero al final no es Gonzalo quien lo consigue, al final son las mujeres quienes van buscando y quienes afianzan ese tiempo del porvenir, ¿no? Porque yo quería escribir una novela, empecé con una novela para hombres, es decir, yo iba a tratar de un relato histórico, dentro de un relato histórico, una novela más o menos de aventuras, con Gonzalo, con Antoine, pero pasó una cosa en la novela, porque tampoco yo tenía una idea prefijada de cuál tenía el relato. Lo que pasó fue que, como yo siempre digo, ¿no? Un veranillo de San Martín, en 1889, aparece Che de repente, y en la época de la temporada del Zorzal de 1898 aparece Davinia. Es el punto de inflexión donde rompen la novela. Ya el resto de protagonistas de hombres no tienen más remedio que quedar sujetos a las grandes protagonistas que son las mujeres, ¿no? Y no voy a hacer spoiler de mi novela, pero yo creo que el lector va llevándose sorpresa tras sorpresa, sobre todo a partir de la segunda parte del libro con la historia de estas dos mujeres, ¿no? Si pudiera contextualizarlo, hombre, yo creo que existe una Villalata ahora mismo que sigue en el mismo sitio donde existió la Villalata, es decir, ahora el último censo que se ha hecho sobre los barrios pobres de España, la zona de los Pajaritos Amate está encabezando el ranking, ¿no? Con lo cual yo siempre digo que la única diferencia de la Villalata de entonces al barrio este actual es que ahora pagan la contribución y antes no pagaban contribución porque estaban en un asentamiento chabolista, ¿no? Pero esa marginalidad,
ese no saber mañana qué voy a hacer o cómo voy a poder sobrevivir, pues claro que sigue vigente en nuestra sociedad, ¿no? Simplemente hay que pasarse por muchas barriadas de Sevilla, muchas barriadas de España para ver ese otro tipo de chabolismo, digamos que con canalización de fontanería, con bobadillas de hormigón, pero bueno, al final son marginales de la sociedad, ¿no? Era importante porque además el tema del prostíbulo en los barrios, digamos, los suburbios y demás, era muy común. Es decir, yo soy del Cerro del Águila y en el Cerro del Águila había una parte que todavía se denomina hoy el barrio chino, porque ahí es donde estaba todo el tema del prostíbulo. Y el tema en la marginalidad es muy fácil encontrar la prostitución, porque para muchas mujeres era la única forma de salir adelante, ¿no? Y además me daba una visión completamente, digamos, novedosa de poder relatar la historia de dos niños viviendo dentro del prostíbulo y creciendo dentro del prostíbulo, ¿no? Y su relación con sus madres, su relación con los clientes que llegaban, retratar la sociedad de aquella época, de los clientes que van alrededor del prostíbulo, para mí era un sitio muy interesante, ¿no? Sí, al final yo creo que todo el mundo busca el porvenir suyo, el porvenir para sus hijos. Aquí estamos hablando de dos mujeres que buscarán su porvenir, pero sobre todo el porvenir de sus hijos, ¿no? de su siguiente generación, ¿no? Y yo creo que son mujeres, incluso los hombres, son personas que cualquiera nos podemos retratar en ellos. Tienen sus debilidades, tienen sus fortalezas, tienen sus mentiras, pero también tienen sus verdades, que son verdades absolutas para ellos, ¿sabes? Tienen sus miedos, incluso tienen sus creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, el personaje de Davinia no cree en Dios, porque Davinia no cree en nada que se inventen los hombres. Sin embargo, Che no cree en Dios, pero cree en sus santos, ¿no? Esas contradicciones de los personajes, cómo se van forjando y cómo unos son antagonistas que otros, porque Marcelo es también complementario con el Duque, es decir, Josefa es complementaria y antagonista con Cristina Salazar. Esa dualidad de personajes que parecen en un momento determinado que son distintos pero que al mismo tiempo son tan complementarios, yo creo que eso es lo que enriquece a la novela, ¿no? Yo creo que esos personajes me acompañarán siempre, pero más, todo el mundo que ha leído la novela siempre me dice lo mismo, siempre se queda con Davinia y con Che. Al final dice Davinia, Che y después el escenario, Villalata, ¿no? Pero Davinia, Che y Villalata, Davinia, Che y Villalatas. Davinia y Che va a acompañar al lector una vez que lo termine, yo creo que durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, porque son personajes con una fuerza increíble. Yo no me podía imaginar que pudiera al final retratar también a dos personajes, ¿no? El título se refiere a Gonzalo, pero fíjate que no es el personaje principal, pero sí te da una visión de la miseria del ambiente y la época y el escenario que se va a marcar. Villalatas, que existió, ya digo, en Sevilla, en la actual barriada Amate, y que fue el suburbio más grande que tuvo Europa, es decir, estamos hablando de que allí había cerca de 35.000 personas viviendo. Ese suburbio que existe en Villalatas existe en una ciudad que en 1905 tenía la tasa de mortalidad más grande de todo el mundo. La segunda era Bombay, la primera era Sevilla. Es decir, con lo cual, imaginaros que los niños, por supuesto, los niños morían por cualquier quehacer mundano, desde un simple resfriado hasta la fiebre en Malta, porque bueno, estamos hablando de un suburbio dentro de una ciudad que tenía además la tasa de mortalidad mayor de Europa, ¿no? El darle el nombre, el retratista de los niños muertos, lo que se trata es de decir, pues bueno, es que la única esperanza que le quedaban a las madres era después el recuerdo de la fotografía de su niño. En un barrio además que no había llegado a la modernidad, porque incluso cuando se retrata, cuando se habla del retratista de los niños muertos, ya era un oficio en desuso. En 1909 ya no existía el retrato de los niños muertos, se terminó prácticamente a finales de 1880, en la década de los 80 del siglo anterior, ¿no? Pero en la modernidad
que llega al barrio a través de una cámara de fotos haciendo retratos de niños muertos, porque los padres, los que tenían, sobre todo los padres, no las madres, lo que querían tener era un recuerdo, ¿no? Me gustaba mucho eso. Es un oficio que yo creo que a nadie le gusta, retratar. Gonzalo decía, vamos, estos rostros no tienen espíritu, ¿no? Estos cuerpos no tienen espíritu, y es verdad, pero bueno, al final yo creo que era como un cura, Gonzalo, ¿no? Lo que le daba era una especie de extremunción y un recuerdo positivo para los padres, ¿no? Sí, lo del Zeppelin, el libro tiene mucha parte de historia familiar. Desde Villalata, que vivió mi bisabuela vivió en Villalata, mi abuela vivió en Villalata y mi madre nació allí, ¿no? Es decir, es que el primer recuerdo de mi madre, cuando era niña, imaginaos Sevilla, la Sevilla de 1920 y tanto, de 1930, pues imaginaros ver volar el Led Zeppelin por encima de Sevilla. De eso hay muchas fotografías, simplemente hace falta consultar a través de hacer una búsqueda en Google y se encuentra cientos de fotografías del Zeppelin sobrevolando Sevilla, ¿no? Pues el primer recuerdo que tiene mi madre, y que es el recuerdo que yo creo que he heredado yo porque me lo ha pasado a través de los genes, es el chipilín, como le llamaba ella, el chipilín cruzando el cielo de Sevilla, ¿no? Y esa herencia familiar, pues bueno, creo que era una buena metáfora en esta novela, ¿no? Se va a encontrar una novela al más puro estilo del realismo mágico, donde todo es posible, donde sus personajes le van a enganchar. Es una novela, yo creo que perfectamente hecha para mujeres, es una novela de mujeres, y es una novela que al final todo el mundo que la ha leído me dice, me quedo con el libro así durante un buen rato, esperando porque no me puedo levantar. El impacto final de la novela, que nadie se adelante y vaya a buscar, el impacto final de la novela es impresionante. Santi Baró, que fue el de la agencia literaria ESE, el informe que hizo sobre esta novela, dijo que personalmente era la mejor novela que había leído como lector y le dio la máxima calificación la agencia literaria, diciendo que era una joya literaria, ¿no? Y yo creo que al final te quedas con eso, te quedas con las ganas de querer más, pero ya se ha terminado.